Ok, ahí están viendo las diapositivas. Sí, Sí. Ok, entonces continuamos. Entonces les decía, bueno, es importante también conocer la parte de los aspectos legales, sobre todo para no tener ningún problema, ya sea de derechos de autor, porque por ejemplo, a lo mejor yo puedo desarrollar un software y a lo mejor lo quiero vender a otras empresas. Bueno, hay que tener muy claro a quién le pertenece el código. Si yo trabajo dentro de una empresa y me pagan un sueldo por él, entonces este código no me pertenece a mí, le pertenece a la institución. Y si a mí me contratan para hacer un software, bueno, habría que ver si yo voy a desarrollarlo y le voy a vender una licencia de uso y el código me va a pertenecer o le va a pertenecer el cliente. Entonces, hay muchos aspectos donde ustedes también deben irse documentando para no incurrir en alguna falta. Y bueno, para eso hay que ver un poquito de lo que es la ética de ingeniería de software y hay que ver la parte del código de ética y práctica profesional de la ingeniería de software, que ya está establecida ahí en la IEEE. Entonces, bueno, para trabajar con el software, pues nosotros vamos a trabajar con lo que son algunos procesos de software, es decir, una serie de actividades o pasos que nos van a conducir a la elaboración de un producto final que va a ser software de la biblioteca, un software de punto de venta, un software de producción, etcétera. Y para esto, bueno, vamos a seguir algunos pasos. El primero de ellos es la especificación del software, donde nosotros pues nos vamos a reunir con el cliente y vamos a hacer el análisis de todo, de todas las necesidades que él tiene respecto al software, cuáles son las áreas o departamentos que van a estar involucradas, cómo fluye la información entre esos departamentos, dónde se genera la información y quién la utiliza, todo lo que nosotros necesitemos para indicar por escrito a nuestro equipo de diseñadores qué es lo que se tiene que hacer. La parte del diseño, como lo dice, es como cuando el arquitecto nos hace los planos de una casa, nos especifica dónde van los cimientos, dónde van las columnas, el plano eléctrico, el plano del drenaje, eh, y el diseño de la casa. Primero se hace en papel todo el diseño antes de hacer la construcción de la casa como tal. Lo mismo pasa con el software. Primero yo veo todas las especificaciones, después diseño cómo es que se debe construir el software para después pasar al paso de el desarrollo o programación del mismo. ¿Para qué me sirve esto? Pues para cometer menos errores y poder detectar a tiempo si una idea no se captó bien, si es funcional o no es funcional, porque entre más tarde nosotros nos demos cuenta de errores que se han cometido o cosas que se han omitido en el desarrollo del software, pues más dinero nos va a costar, porque yo cuántas personas ocupé para la especificación, cuántas para el diseño, cuántas para el desarrollo de software, durante cuánto tiempo, y eso ha sido una nómina. Y si yo de pronto me doy cuenta que eso no funcionó y que no está
desarrollándose o cumpliendo con las funciones que debería, yo tengo que retroceder a lo mejor desde la especificación de los requerimientos, volver a diseñar, volver a reprogramar y eso me va a costar tiempo y dinero. Entonces, entre más rápido nos demos cuenta de un error, menos dinero nos va a costar. Por eso es muy importante seguir con todo este proceso como se indica. Y siempre en cada una de las fases o procesos hay que hacer una validación del software para disminuir estos errores y asegurarnos que estamos cumpliendo con lo que el cliente necesita. Y bueno, la evolución pues ya es con el paso del tiempo, ya habíamos hablado acerca de ella. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es pues saber qué es lo que voy a generar. Yo voy a generar un producto de software, pero ese producto que incluye, cuáles son, eh, cuál es el objetivo que va a tener. Hace rato hablábamos Pues de, depende de la situación, ¿no, profesora? De para qué ajá, va a ser, si va a ser búsqueda, si va a ser, no sé, un registro, una base de datos. eh, Va a depender mucho de las necesidades del cliente, ¿no? ¿Qué es lo que ese software va a generar o se va a hacer? sí, efectivamente, como dices, influye mucho en las necesidades del cliente, porque hace rato hablábamos de un software de biblioteca, pero no es lo mismo el software de la biblioteca de la universidad que el software para la biblioteca pública. Cada una tiene Sí, sí, un proceso de porque negocios. Ajá. sí, ya que por ejemplo en la universidad ya existe un número de registro por alumno, entonces ya tendrías ahí una ventaja, ¿no? Ujú. Que tienes unos registros en la escuela por cada alumno, su clave matrícula. Incluso ahí ya tienes muchos datos que podrías jalar de esa base de datos que ya puede existir en la universidad, ¿no? Y Claro. en la pública, tú tendrías que generar una nueva base de datos. ¿Con qué? Con los datos de quien te está solicitando los libros. No sé, ya sea por credenciales de lector, nombres, clave electoral. Tienes que generar algún punto con el cual vas a hacer tu registro de las personas, ¿no? Con cuál los vas a Ujú. identificar, ya sea CURP, no sé, identificación, si son mayores de edad, si no son mayores de edad, pues en este caso creo que lo que más se ocupa o que todos tenemos es la CURP, ¿no? Ya desde que nacemos. Entonces puede ser con la cual identifiques a tus usuarios en una pública. Y a lo mejor ahí incluso vas a necesitar otros elementos, ¿no? Claro, sí. Como un comprobante de domicilio, porque en la escuela podemos saber que le puedo prestar libros a un alumno o a un egresado, pero tiene un registro activo dentro de la universidad. Y en la biblioteca pública, ¿cómo controlas eso? Exacto, sí, es más riesgoso, ¿no? Los datos bueno, en la pública es más riesgoso que se pierdan libros, todo eso, si no tiene los datos, a dónde vas a checar o a qué persona se le está prestando los libros, ¿no? Claro. Entonces, son elementos diferentes, aunque parece ser lo mismo, un préstamo de libros, tiene eh, algunos procesos diferentes enfocados a la institución que eh, pretendemos cubrir esa necesidad. Entonces, por eso es que debemos poner mucho énfasis en esta obtención de requerimientos, que es lo que vamos a hacer la siguiente semana. Sí, está bien, maestro. Ok. Eh, para esto, bueno, nosotros vamos a hablar acerca de cuáles son los roles que tiene cada una de las personas que intervienen en el proceso.
Por ejemplo, el bibliotecario puede a lo mejor dar de alta a los usuarios, a los libros y puede prestar los libros o recibirlos, pero el administrador de la biblioteca tiene otras necesidades. Él requiere saber cuáles son los libros más prestados, los menos prestados, cuáles están vigentes, cuáles ya son obsoletos, etcétera. Tiene una necesidad de información diferente. Entonces, tenemos que basarnos también en cada uno de los roles que fungen dentro de esta organización para saber cuál es la información que se le debe brindar a cada uno de ellos. Y bueno, para eso, pues hay que ver dentro de la parte de requerimientos cómo es que fluye la información de un área a otra, dónde se genera, como en este caso, con el bibliotecario y dónde termina, pues con el administrador de la biblioteca, ¿no? Que es quien va a hacer las solicitudes de nuevos libros, de libros en base a la información que observe. Y para esto, bueno, debemos tomar también en cuenta otra parte. Entre las diferentes áreas pueden llamar diferente a cada uno de los elementos, pero uno de los retos que tiene el software es la estandarización. Estandarización tanto de los procesos como de las variables. Porque, por ejemplo, a lo mejor hay una persona que se encarga de dar de baja los libros, pero hay pero lo hace manualmente, ¿no? Y hay otra persona que no captura eso en el sistema. Y entonces, para aquella persona ya hay tantos libros dados de baja, incluso a lo mejor ya se los llevó, pero la persona que se encarga de mantener la lista, pues no los ve y cree que están prestados. Entonces, hay que estandarizar dónde se generan bien cada uno de los procesos para que no haya retrabajos. Y en este caso, pues toda la información esté fluyendo correctamente. Entonces, nosotros, a través de la ingeniería de software, podemos ir viendo que todo esto fluya correctamente, que cada uno realice el trabajo que tiene que hacer, que no haya procesos duplicados, que no haya información ambigua y que todo fluya perfectamente a través del sistema. A lo mejor si una persona ya realizó un proceso, pues a lo mejor a la otra le sirve de consulta, pero no tiene para qué realizar un proceso que ya fue creado por otra persona. Esto pues nos va a ayudar a optimizar los tiempos de trabajo de las personas, sus operaciones, a mejorar la comunicación entre las áreas e incluso a tener más clara la parte de la capacitación y decirle, a ver, no, o sea, tú no estás haciendo este trabajo porque no te corresponde, este ya se hizo aquí, tú lo que tienes que hacer solamente es verificarlo o validar. Y cuando nosotros tenemos una funcionalidad dentro de la parte de las empresas, ellos empiezan a tener una menor carga de trabajo y a cumplir mejor sus funciones. Entonces, nosotros podemos innovar dentro de las empresas optimizando estos métodos y técnicas de la ingeniería de software para ayudarles a desarrollar de mejor forma el trabajo y sobre todo siempre siguiendo las buenas prácticas del desarrollo de software.
Y para esto, bueno, existen ya algunos modelos o estrategias definidas para llevar a cabo estas actividades de desarrollo de software. Y vamos a ver que, por ejemplo, nos dice un modelo de proceso de software. Bueno, ¿qué es lo primero que debemos ver? Bueno, ¿cuál es el estado del que nosotros vamos a partir? ¿Cómo actualmente llevan el registro de la biblioteca? Ah, pues llevan un libro y escriben ahí todos los registros de los usuarios y a través de ese registro les dan una credencial con una vigencia. El usuario viene, presenta la credencial que esté vigente, verifican en el libro de préstamos de manera manual que no tenga libros prestados o más de la cantidad establecida para el préstamo y le hacen un préstamo. Entonces verifico de dónde parto, veo cuáles son las necesidades actuales o reales que tienen de automatización, es decir, identifico el problema y a partir de identificar el problema, pues empezamos a hacer todo el desarrollo técnico, el análisis, el diseño, el desarrollo de los módulos, integro todo, toda mi solución dice que va a estar creada por los módulos de programación, por los datos base que se van a utilizar, a lo mejor el catálogo de libros, las clasificaciones, etcétera, ¿no? Pero también tengo que agregar algunos productos como el contrato de software, el documento de requerimientos, el documento de diseño, que es una parte administrativa o de gestión que van a acompañar al software como tal a que sea funcional y a comprobar que lo solicitado se está cumpliendo. Entonces, estos modelos pues nos van a ayudar a hacer todo este ciclo y a que si algo en el momento que se entrega está mal, bueno, a poder verificar y a generar una calidad y una validación dentro del desarrollo que se está llevando a cabo. Y para esto, bueno, pues vamos a tener una estructura del proceso que va a ir acompañada de algunas actividades, sombrilla o de apoyo que nosotros vamos a estar realizando, como es la parte, administrativa, alguna instalación a lo mejor de software, del gestor de la base de datos, etcétera, ¿no? Algunas actividades de apoyo que van a ir acompañando esta parte, algunas actividades pues ya más definidas para lo que es la ingeniería de software, por ejemplo, pequeños módulos que nos van a definir qué vamos a hacer. Ah, pues lo primero que tengo que hacer es el catálogo de libros. Ah, ok, esa es mi primera actividad. ¿De qué tareas se integra? Ah, pues tengo que tener un catálogo de autores, un catálogo de versiones, un catálogo de editoriales, un catálogo de libros, ¿no? ¿Qué productos se van a hacer? Ah, pues tengo que hacer vistas o módulos para la captura y edición de cada uno de estos elementos que marcamos. Ah, bueno, esa es mi primera actividad. Ah, ok. Lo termino y entonces paso a la siguiente. ¿Cuál es mi actividad 2? Ah, pues yo tengo que dar de alta a los usuarios y los usuarios necesito no solamente dar de alta, sino
subir algunos documentos escaneados, como es la credencial del lector, como es un comprobante de domicilio. Esa es otra actividad que yo tengo que estar haciendo. Y así se van definiendo todas las actividades que se tienen que hacer para el desarrollo de software. Y cuando nosotros vamos trabajando, pues vamos encontrando que en primer lugar, pues requiero de mucha comunicación con las partes interesadas, que serían en este caso la persona que va a financiar el proyecto, los usuarios involucrados, el equipo de trabajo y comunicación del líder del proyecto con, decíamos, todas las partes interesadas y con el equipo de trabajo para trasladar la información que obtuvo de los interesados hacia el equipo de trabajo para que se lleve a cabo el desarrollo o el producto de software. Pero también tenemos que hacer una planeación, saber en cuánto tiempo voy a llevar a cabo mi proyecto, qué voy a requerir, en hardware, en software. Por ejemplo, si fuera un software de control de acceso, pues a lo mejor también voy a requerir lectores de huella o como por ejemplo ahorita hicieron en la escuela, ¿no? Unas torres de proximidad y unas tarjetas infrarrojas para la lectura, ¿no? Entonces, ¿en qué momento requiero qué elementos? Todo eso lo tengo que tener planeado y tengo que saber cuánto es de mano de obra, cuánto es de las tarjetas, cuánto es de los lectores, se va a emplear para la instalación de los módulos de acceso. Todo eso lo debo de considerar, incluso la parte de viáticos, de gastos administrativos, luz, internet, todo lo que yo requiera para el desarrollo del proyecto, porque todo eso me va a dar un costo y un tiempo estimado de programación, ¿no? Sueldos. Una vez que ya tenemos toda la planeación, que ya se autorizó, que ya se cerró el contrato, entonces empezamos ya a trabajar la fase del modelado, que sería el análisis del sistema y el diseño. Cuando todo esto ya está eh, validado por el cliente, que realmente es lo que necesita, entonces empezamos la producción del código, hacemos las pruebas, vemos que funcione, se entrega, se le da asistencia, capacitación, retroalimentación y finalizamos. Cada producto es único, es decir, una vez que termina esa fase, hasta ahí se cierra y podemos empezar un ciclo nuevo con un producto nuevo, pero el anterior ya se finaliza, ¿no? Puede ser que cada proceso, como les decía, el catálogo de libros sea un producto y puede ser que el módulo de usuarios sea otro producto y el de préstamo sea otro. También dentro de un producto yo lo puedo clasificar en pequeños módulos para facilitar mi trabajo y cada uno de estos módulos pasaría por todo este proceso. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestra. Sí, Entonces, al hacer cada etapa, se tendría que ir analizando, corroborando la información y a su vez haciendo una validación de cada etapa del proceso. Sí. Sí, la validación va en todas las etapas, porque si no, entonces yo genero toda una etapa completa y cuando la implemento, resulta que no funcionaba así y tendría que regresarme desde el análisis, diseño, volver a codificar, volver a probar y todo eso me va a costar tiempo, dinero, en cuanto a tiempo de nada,
tengo que pagar más nómina, tengo que usar más tiempo de oficina, luz, internet, más Hijo, viáticos con el es cliente. que su Entonces, avance, mira, siempre bueno, aquí, debemos ir cuidando que la su avance validación viene se haga en cada cuadradito. una de las etapas Ve. para que ¿Y te no acuerdas que el avance estaba tengamos así como galoleado? costos Lo que tan le dije, altos. le digo, checa tu avance como lo mandaste y solo le toca a Lorena. ¿No te escuché? Perdón, es que me están solicitando unas cosas de trabajo. Ah, ok. Ajá. Como estoy en horario de trabajo, tengo que trabajar de 8 a 2 hoy y pues me solicitan cosas. No vi que tenía el Ujú. micrófono activado. Ok. Bueno, entonces, todo esto debemos hacerlo de tal forma que yo en todas las etapas, si aquí en la etapa de planeación algo surge, me pueda regresar, volver a ver si está bien, si no, volverlo a trabajar. Si ya está bien, paso a la siguiente etapa dado, me regreso nuevamente a la etapa anterior, valido que esté, y si ya está todo validado, entonces paso a la construcción y en cualquier etapa puedo regresarme para estar validando que todo funcione correctamente, que era lo que mencionábamos ahorita. Y pues este flujo se va a hacer para cada uno de los procesos para asegurarnos siempre mantener la comunicación, que todo funcione, que todo fluya y que todo se desarrolle como debe ser para que tengamos un buen producto. Ya decíamos que los modelos, bueno, yo los voy a adaptar conforme se necesiten, conforme se dé para cada proceso y siempre voy a estar viendo si este modelo me funciona, lo implemento. Si no me funciona, lo modifico y veo cómo va a ser mejor para mi desarrollo. Para esto ya existen algunos modelos ya establecidos. Por ejemplo, está el de desarrollo de software incremental, donde yo puedo hacer pequeños módulos, como les decía, un módulo para el manejo de libros, otro para el usuario, otro para el préstamo, y voy haciendo incrementos. Esta primer línea sería el que es incremento N, pues va a ser, o el incremento 1 puede ser el desarrollo de un primer ciclo, se entrega, se verifica si está bien, paso al 2 y paso al 3, hasta tener un producto concluido. Pero siempre debemos estar estableciendo, o sea, cuáles son los tiempos para entrega, cuál es mi tiempo incluso del presupuesto, siempre establecer un poquito de margen de tolerancia, a lo mejor 1, 2 semanas, hasta un mes, dependiendo del tamaño del proyecto, como colchón para cualquier situación que se dé dentro del desarrollo del proyecto y yo no me vea tan limitado o salga perdiendo, siempre hay que considerar un margen para poder cubrir todas las necesidades. ¿Hasta aquí alguna pregunta? De mi parte no, creo que está claro. Ok, Igual de la mía, sin problema. No, creo que no, todo bien. ok. Bueno, hasta ahí hacemos el cierre de la primera unidad, que es la introducción a los principios de ingeniería de software, y vamos a empezar a trabajar con la siguiente sesión, que es la gestión de proyectos de software. Todo eso que les venía platicando, en teoría, bueno, ya lo tenemos que empezar a desarrollar a través de un plan de trabajo, ya definiendo algunos recursos, nos dice ahí, ¿qué voy a necesitar? Si fuera el módulo de control de acceso, pues necesito desde los torniquetes, necesito una instalación eléctrica, necesito conexiones, necesito a lo mejor una red inalámbrica, necesito las tarjetas,
todos los recursos de hardware, software, incluso a lo mejor yo no sé manejar los torniquetes, pero tengo que integrarlo a mi programa porque se va a incluir con la nómina. Pues entonces también requiere un curso de capacitación para el manejo de los torniquetes y tiene un costo. ¿Qué es un torniquete? El torniquete es cuando ingresas a la universidad, las terminales donde pasas y gira para que tú ingreses. Ok, ya. No sabía el nombre, disculpe. Ajá, sí, no hay problema. Entonces, todo lo que tú necesites debe estar especificado en el proyecto. ¿Dónde vas a requerir analistas? ¿Dónde vas a requerir personal para diseño? ¿Dónde requieres tus programadores? ¿En qué momento del proyecto requieres a personas especializadas para que te instalen la parte electrónica para conectar los torniquetes, la parte física para instalar los torniquetes? O sea, todo eso lo tenemos que tener muy claro, incluso en qué momento debemos adquirir los torniquetes. Todo esto debe estar dentro de un plan de trabajo para que yo sepa cuánto va a ser de mano de obra, cuánto va a ser de hardware, cuánto va a ser de gastos administrativos, cuánto va a ser de viáticos, cuánto va a ser del curso de capacitación, porque al final todo esto me va a dar un costo del proyecto al que yo le voy a agregar todavía un porcentaje de ganancia. ¿No? Entonces, para desarrollar todo nuestro plan de trabajo, pues nosotros tenemos que hacer un proceso para seguirlo. No solamente es desarrollar el software, esta es la parte de gestión administrativa de la que les he venido hablando. Entonces, bueno, para trabajar con la parte del proyecto, pues tengo que seguir una metodología que cubra todas las necesidades de las que yo les estoy hablando. Que ya platiqué con el cliente, ya me dijo qué requiere, es este control de acceso, pero yo tengo que ver qué tipos de torniquetes existen. A lo mejor hay mecánicos donde solamente va contando el número de personas que ingresa, o están los de tarjeta de proximidad, o están los de lectores de huella digital. Entonces, tengo que ver todas las alternativas y costos para llegar a un acuerdo con mi cliente y ver qué cubre su necesidad y saber que cada uno de ellos también me da un costo diferente en el proyecto. Una vez que nosotros aplicamos todo esto que nosotros conocemos, entonces vamos a poder llegar a un acuerdo del desarrollo de nuestro proyecto. Y cuando nosotros observamos todos estos objetivos que se cumplen y que cuadra con lo que nuestro cliente requiere, y ya nosotros analizamos cuál es el alcance del proyecto, cuánto tiempo me va a llevar, cuáles son los costos que vamos a ocupar en cada una de las fases del proyecto, también hay que considerar otras cosas. Por ejemplo, los torniquetes los hay aquí en el país, hay que pedirlos, de dónde los van a traer, van a ser americanos, van a ser europeos, vienen de Japón. ¿Por qué? Ahorita estamos en una situación de pandemia donde las aduanas se han estado cerradas, han estado retrasando mercancía. Lo que tenía que llegar en febrero llegó hasta junio, o a lo mejor todavía no llega. Entonces, ese es un riesgo que yo debo de considerar y saber que si no puede llegar de un proveedor, entonces tengo que ver otro proveedor. Que si viene el costo en dólares y hubo un aumento de dólar, ¿cómo se lo coticé yo al
cliente, en pesos o en dólares. Si se lo coticé en pesos en un periodo de tiempo y él no lo decidió, bueno, tengo que recotizarlo porque el precio del dólar ya cambió, pero si se lo coticé en pesos con un costo o un periodo de tiempo indefinido y ya subió el dólar, yo tengo que absorber ese costo y si yo no tengo un margen para absorberlo, pues a lo mejor para mí ya no me va a convenir porque ya voy a perder, pero si se lo coticé en dólares, bueno, yo se lo voy a poner al precio del dólar actual al momento de hacer la facturación y ahí no tengo ningún problema. Ajá, entonces, todos estos riesgos que surgen dentro del proyecto, yo tengo que considerarlo y tengo que tener rutas alternativas de acción. Bueno, ¿qué pasa si cerraron la aduana hacia a la parte de Asia? Bueno, entonces tengo otro proveedor americano que sí me puede surtir y que a lo mejor en lugar de tener 3 meses de desfase, voy a tener una semana solamente. Entonces, todo esto lo debo de considerar dentro del proyecto y también tengo que tener la solución, siempre cuidando que todos los productos que se implementen de uno u otro proveedor sean equivalentes en calidad. Todo esto se debe especificar y analizar en un documento que yo considere todas las alternativas, que no, si algo no sale, yo ya sé, bueno, no puedo hacerlo por el paso A, pero tengo el paso B y el paso C. Entonces, todo lo tengo que tener previsto antes de empezar un proyecto. Por eso nosotros tenemos que seguir el ciclo básico de la administración. Tengo que tener un inicio, una planificación, una ejecución, un control, una dirección, para que yo con estas fases o etapas de la planeación básica pueda iniciar y cerrar mi proyecto sin ningún problema y principalmente sin que tenga yo pérdidas en el desarrollo del mismo. Ajá. Por eso debo seguir todas mis etapas de la administración. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, No, todo bien. No, todo bien, maestro. ¿No? No los escucho. está bien, digo, yo no tengo dudas. Por lo que nos está explicando. Ok. No, ninguna, maestra. Ujú. Entonces, sí vemos por qué es importante hacer una buena gestión del proyecto. Entonces, bueno, nosotros vamos a trabajar en esta etapa. Ya no puedo decir, yo voy a hacer un ciclo de vida clásico, un ciclo de vida en cascada, un prototipo. O sea, hay muchas metodologías para el desarrollo de software que me dicen que yo tengo que hacer una especificación de requerimientos, tengo que hacer un diseño, tengo que hacer la construcción del software, tengo que pasar por un proceso de validación y tengo que tener un producto finalizado. Pero si yo le sumo a esto algunos elementos, por ejemplo, de las metodologías ágiles que me dice, pero no hagas un solo producto como tal, ve haciendo pequeños módulos y ve haciendo entregas de cada uno y ve revisando cada uno de estos pequeños proyectos para verificar que todo funcione. Pero además de eso, súmale una metodología de gestión que te diga cómo hacer el contrato, cómo hacer ese análisis, cómo determinar los riesgos, los tiempos, y entonces tienes un proyecto completo para estarlo trabajando. Hay algunas metodologías como Prince2 que nos van a hablar de las buenas prácticas, todos nos van a hablar de las buenas prácticas,
del desarrollo de software. Esta se usa más hacia la parte de Europa y nos va a hablar de todos estos elementos que yo les estoy, ¿no? ¿Cómo es que vas a seguir la fase? Otro es, por ejemplo, las metodologías de Scrum, que es el desarrollo de estructuras un poco más ágiles, adaptativas, interactivas, en pequeños proyectos que pueda yo ir desarrollando más rápido, de manera más flexible y que pueda yo ir viendo que todo funcione correctamente, que haya una comunicación con el desarrollo interno del proyecto, de los miembros involucrados en el desarrollo del proyecto, de los interesados en el proyecto, y que todo fluya bien. Esta es de las más adoptadas, las metodologías de Scrum. Hay otra que es la del PMBOK, que es complementaria a la anterior, porque la de Scrum me dice cómo desarrolle yo el producto de software, pero el PMBOK me va a decir cuáles son todos los procesos que yo voy a seguir para hacer la gestión del proyecto. Es decir, bueno, sí, tú haces el análisis, los requerimientos, el diseño, construyes el software y lo entregas, pero ¿y dónde queda la fase de la administración? Donde tú hiciste un análisis para ver los costos del proyecto, los recursos que vas a implementar, los tiempos, los proveedores, los riesgos, dónde le das seguimiento a un cronograma que te diga cuáles son todas las tareas que tienes que hacer y cuál es la duración de ellas. Y si estás cumpliendo con esas, ya te excediste en ese tiempo de calendario. Si ya te excediste, ¿cuánto más te va a costar? Ah, bueno, todo esto es la gestión administrativa del proyecto. La metodología del PMBOK te dice cómo llevarla a cabo. Para eso es que se utiliza. Entonces, bueno, por ahí les dejé una lectura también de qué es el PMBOK. Ya a grandes rasgos ya les expliqué ahorita cómo es que funciona para ayudarnos a hacer la gestión del proyecto. Y bueno, un proyecto como tal, dice, es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y un fin, que nos va a dar un resultado, producto o servicio único. Porque si yo hago mi producto para el control de acceso, pues es el control de acceso general a la universidad y ese es mi producto. Una vez que la entregué, terminó esa fase. Puede haber otro proyecto donde se implementen más torniquetes, se amplíe las funciones, a lo mejor con una cámara para identificar a las personas, etcétera. Pero ese ya será otro proyecto diferente que va a tener también un inicio y un fin. Entonces, cada proyecto que hagamos va a ser único. ¿Y cuándo finaliza? Pues cuando se alcanzan los objetivos especificados para ese proyecto. Por eso debemos tener documentado cuál es el objetivo del proyecto y cuál es el alcance que tiene. Esa es parte de la gestión del proyecto. Entonces dice, para que yo pueda definir un proyecto, tengo que incluir un alcance, una calidad, un cronograma, tengo que tener un presupuesto, tengo que tener definidos los recursos de las personas que voy a utilizar, del hardware que hay que adquirir, de los cursos, de los gastos administrativos, etcétera, y los riesgos, todo lo que veníamos hablando hace un momento. Y cuando nosotros ya definimos todo eso, pues entonces hay que darle una dirección al proyecto. ¿Quién es mi líder del proyecto? Que se va a encargar de darle seguimiento a que todos lo establecido en ese cronograma se cumpla. Que si mis analistas tenían que hacerlo en este tiempo,
lo hagan y lo hagan bien, de acuerdo a las especificaciones que se establecieron, que el diseño cumpla con eso y en el plazo establecido, que todo funcione y que si no, se haga una retroalimentación, se haga un nuevo levantamiento de requerimientos, todo. ¿Quién se encarga de ver todo ese control? Bueno, tengo que tener un líder del proyecto. Y bueno, ¿qué tipos de proyectos se van a hacer? Pues dependiendo de las necesidades del cliente, de las demandas del mercado. Puede ser, por ejemplo, de las demandas del mercado como un punto de venta, ¿no? Que un programa de facturación, que ahorita todos tienen esa necesidad, o un producto para una necesidad específica, que es el control de acceso de los usuarios de la Universidad Politécnica de Tulancingo. Entonces, dependiendo el tipo de proyecto, las necesidades, ya sea sociales que haya, como en el caso de la facturación o de un punto de venta, o de una organización específica, es que nosotros tenemos que tener todas las consideraciones, no solamente en el desarrollo del software, sino en los aspectos legales, ambientales, normas de calidad. O sea, es un conjunto de elementos que nosotros tenemos que considerar, tomar en cuenta, ver cuáles son los estándares, ver cuál es lo que nos recomiendan las normas para el diseño de buenas prácticas de desarrollo de software para llevar a cabo cada uno de nuestros proyectos. Y para trabajar con esto, pues tenemos que tener en cuenta que para que nosotros consideremos los puntos de calidad de desarrollo del proyecto, siempre tenemos que tener muy presente dos cosas: los objetivos de la organización donde vamos a desarrollar el proyecto, porque el objetivo de nuestro proyecto debe estar encaminado siempre al objetivo general de esa organización. Dos, que los tiempos que yo establezco para el desarrollo del proyecto se cumplan como tal, así como los costos. Si yo me salgo de esos costos, pues voy a tener generalmente pérdida. Que se cumpla el alcance del proyecto y con los recursos establecidos, y que los riesgos que puedan surgir dentro del desarrollo del proyecto no mermen la calidad de mi producto. Entonces, es algo que siempre debo tener muy en cuenta. Y bueno, para el desarrollo de los proyectos, hace rato yo les decía de los interesados del proyecto. ¿Quiénes son los interesados en el proyecto? Pues puede ser, en el caso del control de acceso, la empresa de seguridad que contrata la universidad para vigilar el acceso. El personal administrativo de la universidad que va a ingresar, todos los alumnos que tienen que ingresar por ese torniquete, son todos los interesados en el proyecto. ¿Quién va a patrocinar el proyecto? Pues viene una parte para el pago del proyecto del gobierno federal, uno del estatal y otra parte lo va a poner la universidad. ¿Quiénes van a supervisar el proyecto? Pues hay un responsable que asignó la Universidad Politécnica para darle seguimiento al proyecto y hacer la recepción del producto como tal. El director del proyecto, que es el líder del proyecto, que está en comunicación con todos estos para ver las necesidades, y los integrantes del proyecto, que son quienes lo van a elaborar. Entonces, bueno, hay muchas personas involucradas en esta parte del desarrollo del proyecto y que esa comunicación nos va a servir para darle una buena funcionalidad. Y pues como todo, el ciclo de vida de un proyecto tiene un inicio y tiene un final, como ya habíamos visto. Va a pasar por todas las etapas intermedias
va a finalizar y ahí termina. Cuando termina, pues el equipo de proyecto se puede asignar a proyectos nuevos, pero en ese proyecto ya no va a seguir. Las actividades que había para ese proyecto, pues ya se terminaron. Entonces, este ciclo termina. Puede haber una actualización a ese proyecto y se puede volver a hacer otras fases similares, pero ya no es lo mismo. Voy a retomar dónde nos quedamos, qué se necesita de nuevo, pero no voy a desarrollar el proyecto completo desde cero, porque ese ya existe. Y sobre todo, siempre debemos ir documentando todo, todas las fases, lo nuevo que se hace. Entonces, todo esto, pues va a depender del tipo de proyecto que se haga. Si va a ser un proyecto nuevo o va a ser una adecuación a nuestro proyecto. Y así es como nosotros vamos a tener un control completo de la gestión de proyectos y eso nos va a ayudar a que el proyecto se termine de acuerdo a la planeación, que realmente tengamos un alcance de lo que espera el cliente, que se haga con los recursos establecidos en el tiempo acordado y que cumpla con todo lo especificado, porque se le fue dando un seguimiento preciso, un control sobre este proyecto. Entonces, para empezar, pues nosotros tenemos que empezar por trabajar un acta de constitución del proyecto. Ahí hace rato decías, alguien mencionaba que sí, entonces todo esto debía estar por escrito. ¿Qué va a ser el proyecto? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué alcance va a tener? ¿Qué personal voy a tener involucrado? ¿Cuánto va a ser el costo del proyecto? ¿Cuál es el alcance del proyecto? Debe estar especificado porque ese es mi contrato de software. Para el PME Book se llama acta de constitución del proyecto. Es lo que a la empresa que yo le voy a entregar el software la va a proteger para que yo le entregue eso y esto es lo que a mí me va a proteger como programador para decirle a la empresa, mira, aquí está tu producto, cumple con los requerimientos y a mí me vas a pagar lo que está aquí especificado. ¿Quieres nuevas cosas? No están especificados aquí. Podemos generar un nuevo proyecto para hacer esos cambios, esas ampliaciones, pero tienen un costo aparte, porque no está especificado por escrito en el acta de constitución del proyecto. Y bueno, vamos a tener una planeación, vamos a poder ejecutar de mejor manera el trabajo, entregar en tiempo y hacer nuestros cierres correctos. Al final, siempre es importante hacer una retroalimentación, saber qué funcionó, qué no funcionó, qué pudimos mejorar para que en proyectos futuros podamos hacer esas mejoras. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No los escucho. No, todo está bien. Ok, ¿vamos bien? Sí, maestra, sin problema. Sí. Ok, bueno, pues a grandes rasgos, esto es el ciclo de vida del producto. Vamos a tener una introducción, va a ir creciendo con el desarrollo, va a adquirir una madurez cuando lo implementemos y finalmente, pues van a ir dependiendo menos de nosotros, hacemos una capacitación, se acabó, ahí terminó nuestra entrega, ¿no? Entonces, el PME Book nos hace mucho énfasis en la dirección de proyectos. Dice, no solamente se trata que tú vayas y desarrolles un software, se trata de que tengas una planeación, una buena dirección, una buena ejecución a través de todas estas habilidades, herramientas y técnicas que te da para el desarrollo de los proyectos. Y ustedes van a poder ver ahí en las clases, les voy a agregar el manual del PMBOK para que puedan ver estos 47 procesos
divididos en 5 grupos que nos dicen cómo es que se va a llevar a cabo esta dirección de proyectos. Y dice, tienes que hacer no solamente la dirección del proyecto, sino de cada uno de los programas que manejes, es decir, cuáles van a ser tus portafolios o tus entregables que tengas y que siempre deben estar alineados a los planes de negocio, cuál es el valor agregado que van a tener, qué es lo que se va a estar entregando a cada uno, en cada una de las fases, y qué es lo que nosotros vamos a estar desarrollando, ¿sí? Entonces, bueno, todos nuestros entregables ya ustedes dentro del desarrollo de la materia están especificados ya sus entregables que vamos a estar haciendo, como la especificación de requerimientos. Y de esto pues se va a encargar la oficina de gestión de proyectos, que va a ser la parte de gobernabilidad de nuestro proyecto. Entonces, también tenemos que aprender un poquito de administración, de planeación para el desarrollo de los proyectos, para poder liderar y alcanzar los objetivos que se plantean. Y bueno, como ya les había dicho, para poder hacer esto, vamos a hacer la gestión de proyectos, el diseño del proyecto, la constitución del equipo de trabajo, la planeación de todas las tareas, procesos que vamos a tener, saber cuánto nos va a costar el proyecto y a lo largo del desarrollo del proyecto poder darle seguimiento, validación, control y hacer nuestro cierre de proyecto. Al final, bueno, la difusión hacia la parte de la empresa para que sepan cuál es el funcionamiento, cuáles son las políticas, roles, dónde se genera la información, cómo se genera, capacitación, ¿sí? Para poder finalizar con esto. Y para esto, pues tenemos la parte de la dirección del proyecto. Aquí ustedes van a poder ver cómo es que se ejecutan esos grupos que les hablaba, que es la iniciación, la planificación, ejecución, seguimiento y control, y el cierre, que es la fase del proceso administrativo, donde cada uno de ellos nos dice qué debemos hacer. Esta es la parte complementaria a la programación, la documentación administrativa del proyecto, que es muy importante y no debemos dejarla de largo. De pronto a lo mejor es engorroso porque hay que estar haciendo, llenando, planeando, pero eso nos va a ahorrar muchos costos en el desarrollo de nuestro proyecto. Y estas áreas, estos procesos, ya nos dicen qué es lo que se debe entregar en cada una de estas fases. Por ejemplo, en la gestión de la integración del proyecto, que es el proceso de inicio, nos dice hay que elaborar esa acta de constitución del proyecto. Después hay que hacer el plan de la dirección, la gestión del trabajo, el monitoreo y control, hasta cerrar nuestras fases. Aquí, cada uno de ellos nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, aquí nos habla de la parte del cronograma, definir el alcance, crear el EDT, WS, o sea, todo viene muy especificado de acuerdo a la parte del PMBOK. Y si vemos también, nos habla de la parte de la gestión de la calidad del proyecto. Es muy importante en cada una de las fases trabajar con la gestión de la calidad, el aseguramiento y el control de la calidad. Entonces, bueno,
Para eso, pues yo les voy a invitar a que lean un poquito más acerca de esta metodología del PMBOK para que nos empapemos un poquito de más conocimiento de él. Y la primera fase es la acta de constitución del proyecto. Les decía, este es mi contrato legal con la organización a la que yo le voy a desarrollar este producto. Me va a decir todo lo que el proyecto incluye y sus costos y sus tiempos. Lo que no se especifique en este contrato, el cliente no puede obligarme a hacerlo, pero yo tengo que cumplir con todos los puntos especificados ahí y en los tiempos especificados. Entonces, bueno, dice, ¿tiene algunas entradas? Sí, porque yo tengo que saber cuál es el caso de negocio, qué es lo que se va a hacer, cuáles fueron los acuerdos, considerar esos aspectos legales, sociales, ambientales que tenga que establecer para el desarrollo del proyecto. Incluso, si no domino todos los temas, pues tengo que hacerme asesorar de expertos para que me digan cómo manejar esas áreas y saber lo que ellos opinan acerca del desarrollo de este proyecto. Y finalmente, plasmar todo en la acta de constitución del proyecto, que va a ser mi contrato con el cliente. Y a través de esto, una vez que tenga yo eso, pues empezar toda la gestión del desarrollo del software. Ahora sí, ya firmamos y como dice en papelito habla, ya especificamos en ese documento legal todos los elementos, ahora sí, a lo mejor recibo mi anticipo y empiezo a trabajar en el desarrollo del proyecto. Y bueno, esto sería nuestra primera sesión. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? Sí, bueno, a ver, ahorita estamos hablando de toda la gestión para poder generar un software para venta o para X motivo. Vamos a generar ahorita nosotros un proyecto para usted. Si vamos a trabajar con un proyecto, vamos a trabajar con la parte de las especificaciones, vamos a trabajar un poquito con el diseño, yo los voy a ir guiando durante el proceso. Aquí, aunque el acta de constitución del proyecto es el primer elemento que nosotros debemos tener, como todavía no tenemos un poco la experiencia del desarrollo de proyectos, vamos a que ustedes hagan primero este análisis, este diseño, para que ustedes puedan calcular también cuál sería, en base a esa experiencia, el tiempo y el costo del proyecto y sí vamos a generar nuestra acta de constitución del proyecto. Ok, gracias. En este caso, a un paso, bueno, como es cuestión de práctica, sí la vamos a ir elaborando y vamos a tener nuestro documento para que sepamos cómo es que se lleva a cabo, pero no va a ser nuestra primera actividad. Ahorita me interesa más que conozcan un poquito más de este tema y sobre la marcha lo vamos a ir elaborando. Ok, maestra, está bien. ¿Alguna otra pregunta?